¿Qué tal? Buenas noches. Pues nuevamente estamos aquí, un programa más de Tribuna MQS, un programa de análisis, debate, como lo hemos venido desarrollando anteriormente. Y bueno, pues ahora un gusto tener con nosotros aquí al doctor Luis Domingo Centeno Santaella, candidato no registrado para estas elecciones municipales de Teoloyucan 2021. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues este programa, ya lo decía, es un programa de análisis, de debate en relación con estos temas actuales y bueno, pues el tema actual son las elecciones. Y pues quisiera remitirme, dado el contexto y la candidatura, una candidatura no registrada, pero que está contemplada dentro de las boletas que estaremos llenando ahora en las elecciones que ya están a unas semanas. Y quiero iniciar con un tema, con la historia. Hay un investigador, bueno, un investigador que está en el Colegio de México y decía que la historia es como una ciencia del presente, porque decía que esta historia, más allá de limitarse, que es importante a los hechos y acontecimientos que se han dado en el pasado, la historia tiene que ver con lo que estamos viviendo y estamos construyendo, estamos haciendo un tanto historia a partir de lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, en esta historia, en estos tiempos, además tiempos de crisis, de mucha incertidumbre como esta pandemia que enfrentamos, hay una serie de contingencias, de coyunturas que van cambiando la dirección de lo que va sucediendo. Y nos parece que lo que sucedió con la candidatura de doctor Luis Domingo Centeno Santaella pues está enmarcada en ese contexto. Eh, ¿Cuál es la lectura que se hace o que haría doctor en relación con este proceso que se está viviendo? Una candidatura no registrada, ¿estaba contemplada, no estaba contemplada? ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son las expectativas? Nos gustaría que nos comentara al respecto. Claro que sí, profesor. Mire, no estaba contemplada, te soy honesto. La situación que pasó en Morena, que fue una imposición, que primero se abre una convocatoria donde nos dicen que va a ser por encuesta, ¿sí? Y que se va a calificar las administraciones y eso pues, nos abre la oportunidad de participar. Por eso participamos. ¿Por qué? Porque no tenemos relación alguna con los grupos del partido, ¿no? De Morena. Aunque dice Morena que no hay grupo, pues sí, no somos ingenuos, ¿no? Entonces, al abrir la convocatoria encuesta, pues dice, pues yo participo, ¿sí? Y le entro. Pero ¿qué pasó? Que nos llevaron hasta el último día, ¿sí? Y de repente te designa. Y por ahí hubo una grabación, no sé si lo han escuchado, de un presunto indicios, dicen, de corrupción, ¿no? De poder proteger el grupo político que está dentro de Morena, y eso no nos permitió hacer el ejercicio de la convocatoria, ¿no? Porque no hubo ni proceso, fue designación. Y este proceso electoral que se está dando actualmente, pues ha sido en todos los partidos, ¿no? Han impuesto al candidato, ¿no? Entonces, el juego interno de los partidos, pues no ha sido parejo para todos, ¿no? Hay mucha gente dolida por eso, porque no abren democráticamente el partido para designar los candidatos. Y en todos, ¿eh? Y la intención, ¿hacia dónde vamos? Primero, pues esto de la candidatura creo que es más allá, creo que es despertar la conciencia, ¿sí? Meter en la discusión, ¿sí? Qué está pasando adentro en los partidos políticos, que la gente está decepcionada, ¿no? En las propuestas que dan, no eligen a los mejores hombres y mujeres, sino nada más es la complicidad de los partidos políticos para mantener su cuota de poder, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que estar discutiendo. Pero también, en cuestión del municipio, pues también hay que hablar conciencia a la gente, porque la gente está decepcionada totalmente. Yo digo que está en depresión por las decepciones, por que no le han cumplido las expectativas aquí en el municipio los partidos políticos.
Eso es mi punto de vista. Porque vamos a evitar que este proceso electoral gane el abstencionismo, ¿no? Que eso es lo que queremos, que realmente la gente se llegue a politizar y a hacer conciencia, y que tenga la historia, porque para mí también es importante la historia, que la gente conozca la historia, y que conozca la historia de cada uno de los candidatos o cada una de las propuestas que se dan. Eso es importantísimo. Así nos da pues el criterio y la determinación de decidir nuestro voto, ¿no? Pues interesante el punto de vista y bueno, además una cuestión de situaciones que ha generado, por un lado, expectativas, polémicas también, y bueno, pues un poco esa es la intención aquí de dar nuestros diferentes puntos de vista, escuchar cuál es el posicionamiento y bueno, a los compañeros de la mesa, pues aquí tienen algunas preguntas. Empezamos, Rafa, ¿qué te parece si iniciamos contigo? Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a la amable audiencia que sigue Tribuna MQS y también estoy muy contento, muy agradecido de aquí estar con los compañeros de la tribuna y bueno, con nuestro invitado de esta noche, el doctor Luis Domingo Centeno Santaella, candidato no registrado y en lo particular una persona que lo admiramos y lo apreciamos mucho, pero sí, sin embargo, bueno, yo se lo dije y lo he dicho públicamente, y se lo dije ahorita, luego lo particular, me hubiese encantado, de verdad que hubiera sido el candidato por su partido, bueno, y ahorita iremos en esos sentidos, tengo ahí muchas dudas, creo que hubiera sido un excelente candidato a través de su partido y esta situación, no sé, a mí ya se me hace un poquito más compleja la situación por la que tiene que estar ahí compitiendo. Ahorita por lo que comentó, pudiéramos pensar que es un tema ahí de una lucha por la democracia, por así decirlo, es lo que medio entiendo, medio escucho. Sin embargo, bueno, antes de pasar a los temas, sí me quiero regresar un poquito a aquella ocasión donde, por cierto, hizo un llamado, un comunicado de prensa, y ahí, bueno, me surgieron más dudas. En efecto, en ese día habló que iba a sacar un tema que después pues, supimos que fue lo de este video que se hace mención, pero en ese momento también usted habló de que en Morena había corrupción, de estas situaciones, y yo sí lo pregunto, y no es, usted lo sabe que no es una persona, le tengo aprecio, pues sí me llegó esa duda, me surge ese tema, de sigue siendo parte de Morena, ya no es parte de Morena, recordemos y para nadie es un de todos conocido pues su hermano está en una alta dirección allá con el presidente de la República en el gobierno federal y yo veo a su hermano acá diciendo que ese partido de Morena, pues en ese partido hay corrupción, entonces, y ahorita pues ya está como candidato no registrado. Mi pregunta aquí sí es, y es muy clara, ¿ya no pertenece usted a Morena? No pertenezco a Morena ni a algún otro partido. Okay. Sí, por eso voy como candidato. No, o sea, ya no tiene afinidad. Tengo afinidad con los principios y declaraciones que coincido con Andrés Manuel. Todos tenemos que ayudar al presidente de la República y es denunciar la corrupción. Y lo ha dicho en todas las mañaneras, en todo. Y nosotros coincidimos. Y claro, por supuesto, no vamos a hacer tapadera de nadie. Posiblemente los principios de Morena coincidimos, ¿sí? Pero la gente que está ahí pues no lleva esos principios. Y claro que los vamos a denunciar. No vamos a ser parte de eso, no vamos a ser cómplices. Y tenemos principios. Y sí, nos va a costar más, pues sí, pero también tenemos que ver que esto no es más, esto debe ser más allá de una candidatura. Eso debe de darle el ejemplo a los jóvenes. Y primero, la corrupción no es la solución, no es la vía, ni ser cómplice, ¿sí? Segundo, tienes que despertar la conciencia de la gente, tienes que hacerles historia, y tienen que mover al municipio, porque el municipio es grande por su gente, no por su gobierno. El que le podamos enseñar que tiene derechos constitucionales de poder elegir a alguien, ir y presentar su voto, es un derecho constitucional.
que nadie, ningún partido te dice. Y si no votas por un partido, no quiero decir que ese voto no es válido. Ese voto se puede hacer válido porque es un derecho constitucional. ¿Sí? Y los partidos no te dicen que tú tienes el derecho de ser votado, lo marca la Constitución. No necesitas ser de un partido. Los partidos quieren acaparar eso. ¿Por qué? Porque son los únicos que legislan. No han legislado, ¿sí?, ni han tenido las bases para poner candidatos no registrados, no se han legislado en ese sentido. Lo han dejado abierto para no afectar los derechos de terceros y sus derechos constitucionales. Y acuérdate que también está el derecho, y que dice la Constitución, de que el pueblo es soberano, ¿no? Claro. Y que el poder emana del pueblo. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace el INE? Pues contar los votos, preparar la elección para contarlos. Y nosotros, como candidatos no registrados, pues es lo que queremos, que nos cuenten los votos. Es eso. Pero hay que enseñarle a los jóvenes, ¿sí?, a alzar la voz, a ser valientes y no tener prejuicios. ¿Sí? No decir no se puede si ni siquiera lo has intentado, ¿no? Eso es lo que es importante. Y poner en discusión, ¿realmente los partidos políticos están en expectativa de la sociedad? No. O se han quedado atrás. Eso es lo que debe de estar en la discusión. No si vale o no vale el voto, ¿no? Porque el voto vale lo mismo si es rico o es pobre. El valor es el mismo. Y ninguna autoridad, ¿sí?, te puede anular un voto por votar por alguien que no está registrado por un partido político. No está la Constitución te dice. Y también los pactos y los convenios que ha firmado el país de derechos políticos y civiles. Y además, si te quieres aventar, también derechos humanos. Es un derecho humano. Pero hay que enseñarle a la gente. Y claro que los partidos políticos no te van a decir eso. Lo que quieren es que tener el gallinero tranquilo, ¿no? El problema es que ellos regulan las leyes y ellos detienen que no se brinquen. Te pongo un ejemplo. Yo hice mi demanda de derechos políticos que fueron violados porque no se llevó a cabo la convocatoria. Y es evidente. Hasta la fecha no han sesionado el tribunal, ¿no? Y se va a sesionar y te van a decir, pasando el 6 de junio, que sí, en efecto, te violaron tus derechos, tus garantías, ¿no? Pero el hecho está consumado. Muchas gracias por participar. Creo que eso es vernos la cara, ¿no? Claro. Gracias, Sí. doctor. Gracias. Sí, pues sin duda, decíamos, polémico con varias aristas y que efectivamente creemos que va más allá de una candidatura y bueno, pues en estas contingencias que se van presentando, pues varias lecturas al respecto. Pero bueno, escuchemos a Luis la pregunta que tiene para el doctor Centeno. Sí, hola, buenas noches, ciudadano candidato. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por estar. Vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor se va a emocionar. Llega la noche de la votación, a esta hora ya su gente que está en las casillas le informan que usted va a la cabeza y que gana, ¿vale? Un pequeño ejercicio. Y va a tener suficiente tiempo para estudiar la situación del municipio. Vamos a hablar de la administración municipal pública, la que usted encabezaría. Pero no quiero que la pregunta se refiera a qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a gestionar, qué es lo que va a promover, qué es lo que va a ejecutar, dónde va a intervenir. Me gustaría que hablara al interior del municipio, del ayuntamiento. Sí. ¿Cómo le va a hacer usted para hacer más eficientes los trabajos de cada una de las direcciones? ¿Cómo va a conseguir que los regidores, que la policía, que los servicios públicos logren mejorar? Porque alguna de las cuestiones de nuestro municipio, que lo he venido diciendo, es un municipio pequeño, pero con muchas carencias. ¿Cómo va a hacer Luis Centeno
para eficientizar, mejorar los servicios públicos municipales y que la gente diga, el de la basura pasó a tiempo, tenemos agua, no hay corrupción en el municipio, la policía llegó atenta, salud, en fin, al interior. Vamos a olvidarnos de la gestión, insisto. Usted, como líder y como jefe finalmente del municipio que va a tomar la decisión final, ¿qué medidas tomaría al interior del municipio para mejorar esta situación que le planteo? Claro, mira, primero, el equipo que tienes que armar, y yo les digo a los compañeros, yo hago equipo con gente que piensa como yo, que tenga ese idealismo, ese pensar humano, ¿no? Porque yo defiendo un pensamiento humanista, ¿sí? De ponernos los zapatos de los demás y poder atender el sufrimiento de nuestros semejantes. Y tienen que tener vocación de servir. Y tenemos que mejorar el organigrama de la presidencia municipal, que esté en un organigrama de desde hace 50 años, ¿no? Entonces, tenemos que abrir jefaturas y delindar responsabilidades. El problema de la administración es que todo el mundo quiere hacer lo mismo. ¿Sí? Y el de servicios públicos se encarga de casi todo, ¿no? Y entonces hay que repartir direcciones, jefaturas, ¿sí? Con determinado funciones, ¿no? Para que se dediquen, por ejemplo, los de las lámparas tienen que dedicarse a que revisen día y noche qué lámparas están prendidas y qué están. La gente no puede estar yendo a la presidencia, ¿sí? A ver por qué se le está fallando. Tiene que haber un coordinador, ¿sí? Porque muchas veces los ponen en la mañana, ¿no? Y jamás regresan en la noche si prendieron o si sirven o parpadean. O sea, tenemos que organizar el organigrama. ¿Por qué? Porque han crecido las necesidades. Sí, como tú dices, ha crecido este municipio y no han sido capaces de tener creatividad para solucionar los problemas. ¿Sí? Y claro, tienes que mejorar tu infraestructura, pero sí, tienes que mejorar muchas cosas. ¿Sí? Pero si tienes un gobierno austero, ¿sí? Con salarios decentes, ¿sí? O sea, al pueblo no le puede salir muy caro el ayuntamiento, ¿sí? O sea, el presidente y los regidores. Actualmente le sale muy caro y la eficiencia es muy poca. No sé si sepan cuánto gana los servidores públicos, la presidenta municipal, el síndico y los regidores. No. Bueno, ya no. Ahí sale una nómina que la presidencia gana 95,000 pesos mensuales. Habiendo tanta carencia, pues se me hace un sueldo muy pues inmoral, ¿no? Sí. Pues sí. Y los regidores 70,000 pesos más su auxiliar A y B. Entonces, haciendo cuentas, ¿sí? El cabildo en sí con sus auxiliares, pues estás gastando 1,5 millones mensuales. Entonces, es excesivo. Entonces, no puedes hacer gran cosa cuando tú utilizas el recurso que te llega, que son, ¿cuánto llega al año? ¿300 millones? 276 millones. 276. ¿Sí? Cuando tú gastas el 70% en nóminas y gasto corriente y el 30% lo ganas en obra, pues no vas a hacer. Y por supuesto tienes que levantarte temprano para ir a gestionar. ¿Sí? Tienes que comprar carros de basura, tienes que ver y mejorar la infraestructura para dar los servicios, pero tienes que meterle creatividad. Y tienes que tender, pues, la gente que coincide con el pensamiento, que tiene que atender bien a la gente, y el que gobierna pues tiene que dar el ejemplo. Si el presidente municipal atiende bien a la gente, lo recibe, lo escucha, pues así van a tener que ser los directores. Bien, pues temas profundos, temas de fondo y
que bueno, habrá que continuar. Yo no quisiera que pasando las elecciones estos temas fueran quedando en el olvido. Creo que como ciudadanos, como sociedad civil, tenemos que participar más, y esto que hemos venido señalando, esta transparencia en rendición de cuentas y una sociedad más participativa, creo que esperaría que estuviéramos al pendiente, porque de pronto son temas que están ahorita y después los olvidamos, y yo creo que hemos dicho la democracia no termina con ir y emitir un voto, claro, sino con ejercer ese derecho en todo momento. Pero bueno, escuchemos ahora a Andrés Ortiz Rubio, tu pregunta. Buenas noches, Buenas candidato, noches, doctor Centeno. Profesor. Primero quiero felicitarlo por su valor civil de salir a la plaza pública y denunciar corrupción en el partido, ¿no? Morena. Es gran valor, ¿no? Ya, valor civil. Y ya para ir a la pregunta en particular, en su campaña, en sus diversas publicidades, nos refiere que va a recuperar Teoloyucan. Pero pues yo vengo escuchando eso. Ha pasado el PRI, llegó PRD, llegó PAN, llegó nuevamente el PRI, llegó Morena, y cada uno de ellos nos dice que nos va a recuperar Teoloyucan. Primero, ¿de qué nos va a recuperar el doctor Centeno? ¿Qué es lo que va a recuperar? ¿Cuál es el punto nodal, punto central? Porque pues, ¿por qué usted sí podría hacer esa labor que ya nos prometieron no sé cuántos cabildos y presidentes municipales? Primero pues no llegas con compromisos. Cuando vas con un partido político, lo primero que te pide, tú eres el candidato, pero sabes que me das estas direcciones, estos cabildos y todo. Y luego nos traen gente de afuera, ¿no? Por esos compromisos políticos, por ser candidatos, ¿sí? Y lo peor grave es que nos gobierna gente de afuera que ni siquiera conoce la historia de Teoloyucan. ¿Y qué vamos a recuperar? Pues a la gente. La gente está decepcionada. Yo digo que aquí, en Teoloyucan, todos los partidos políticos han fracasado. A comparación de estos municipios que han crecido, aquí no la han invertido a la gente. Y vamos a recuperar Teoloyucan por cuestiones de principios. Tienen que ver, la gente tiene que entender y tiene que ver que una autoridad debe ser honesta en el manejo de sus recursos. Y los valores, tenemos que recuperar los valores. Tenemos un problema de tejido social aquí en Teoloyucan. No ha pasado una semana y ya hubo 10 asesinatos, ¿no? Estamos muy mal en esta cuestión. Y el gobierno municipal tiene que meterle a la gente, tiene que meterle principio, tiene que gobernar con el ejemplo. Porque si la autoridad es ratera, pues lógico que los demás le van a seguir, ¿no? El ejemplo. Y aquí se trata de gobernar con el ejemplo. Y vamos a recuperar a la gente, a su decepción. Vamos a atenderla. Tan solo el escucharla, atenderla, sentarte enfrente del presidente y que te esté escuchando, que me esté poniendo atención. Eso es lo que pide la gente, atención. Tenemos un problema muy grave de salud. No hay dónde correr. La gente que tiene pocos recursos, que son los que menos tienen, ¿sí? No sé, los que han gobernado durante 20 años, no se han dado cuenta que la gente se agrava a sus enfermedades en la noche, que tienen que estar corriendo, que tienen que ir a Coyotepec porque es el único lugar. Y aquí que no les podemos ofrecer algo, que no podemos tener la creatividad de poner por ejemplo, un equipo de urgencias para poder estabilizar al paciente. ¿Y qué se trata? Pues de contratar médicos internistas, un médico internista, un urgenciólogo, pues, un traumatólogo, pero el dinero lo ocupan en aviadores, en hacer política. Que no podemos ofrecerle algo más a la gente, no lo podemos recuperar, no recuperar la fe a la gente para que exija, para que pueda exigirle a sus autoridades, sabes que aquí estamos, sí existimos mínimo, ¿no? Eso es lo que vamos a recuperar a la gente, porque yo sí he estado visitando los barrios y has visto la cara de decepción
la cara de tristeza, de indiferencia, de indolencia de la gente, porque dices, doctor, ni siquiera nos hacen caso, ni siquiera nos reciben. Oye, quiero que me pongan una lámpara. La gente se enoja porque no le ponen una lámpara. Y sabemos en cuánto sale una lámpara, y no es posible que por 1,000 pesos se enoje la gente, ¿no? Para poner una lámpara. O sea, esto es, le digo, esto es más allá, es hacerle conciencia a la gente y recuperarla. Y darle fe, darle esperanza, pues, de que no somos iguales, ¿sí? Que sí queremos a nuestro municipio, que sí tenemos afecto por nuestros semejantes, por Dios. Y los que suben, se les pierde el camino, ¿eh? Bien, pues interesante, el tiempo va muy rápido. Hay una pregunta del compañero Alejandro Torres Tenorio que nos ha estado acompañando de manera virtual. Y bueno, hoy nos llega su pregunta. Dice, en la vieja y tradicionalmente poco noble cultura política mexicana, todo es símbolo. Sin el menosprecio de su propuesta de gobierno, su personalidad política actual está caracterizada por su propio contexto. ¿Cuál es el significado de su presencia disruptiva en el panorama político teoyuquense, ya que la competencia real está descartada? Son dos preguntas, pero me quedo con esta, esperemos no de tiempo la otra. Mira, mi participación es ser un instrumento en el que la gente pueda hacer la voz y pueda decir, ya basta, ya estoy cansado. ¿Sí? Uno es un instrumento más de esto. Porque no se trata de Luis Centeno, no se trata de una candidatura, se trata de la gente. Y ser un instrumento para que los que participen en esta que es política, pues vean que sí existe la gente, que necesita necesidades, ¿sí? Que tiene necesidades, ¿sí? que no les han cumplido durante mucho tiempo. Y tenemos que hacer ese instrumento. Bien, pues vamos a hacer una ronda ya un tanto rápida de esas preguntas, y yo no me quiero quedar sin preguntar, hacer la relación con lo que está sucediendo en otros municipios, porque bueno, primero lo vimos como un fenómeno local, pero de pronto empezamos a escuchar Tequisquiac, Coyotepec, otros municipios donde está sucediendo algo muy parecido con sus particularidades. Y bueno, yo aquí no sé si se inició aquí local, si se ha empezado esos contactos y con los compañeros de otros municipios, si se está generando, vamos a decir, un movimiento que vaya más allá de lo local. Y bueno, me gustaría que nos comentara sobre este tema. Sí, hemos tenido contacto con varios municipios y al ver que nosotros nos atrevimos, también ellos, y nos piden asesoría y cómo podríamos lograr que se haga valer el voto de los ciudadanos, si somos mayoría. Y entonces sí, hemos estado en comunicación y de esto pues salió de la iniciativa. En el Estado de México, o bueno, no sé si a nivel estado o a nivel regional, ¿cuántos municipios hay que están en estas condiciones? Está Tequisquiac, está Coyotepec, está Pasco, está Toluca también, son varios, pero lo que hemos tenido contactos son Apasco, Tequisquiac, hay Coyotepec y Tenancingo. Bueno, pues damos la oportunidad, Luis, ¿te parece si continúas ahora tú? Bueno, al inicio en su discurso hablaba del desencanto que tenemos por los políticos. Sí. Y López Obrador ha dicho algo semejante, ¿no? Que los políticos le han quedado cortos, chiquitos al pueblo mexicano. Les ha quedado a deber, nos han quedado a deber. En este sentido, una pregunta sencillísima. ¿Qué cree usted que piensa el pueblo de Teoloyucan sobre los políticos de Teoloyucan? Pues que ya se han alimentado muy bien de la política, ¿no? Que son los mismos y están decepcionados. Tienen muy mala fama, ¿no? Corruptela. Corruptela, sí. Fíjense, para que
me conozcan un poquito, porque a lo mejor no me conocen, a lo mejor hay gente que nos conoce de afuera. Yo fui estudiante, pertenecía a la Asociación de Alumnos de la Escuela Libre de Homeopatía y también hicimos una revolución. Cambiamos a la gente corrupta de la escuela, hicimos una escuela que era una AC, una asociación científica, que los hijos de la institución eran los dueños de la escuela. Hicimos ese cambio. Y después de ahí, pues, comenzamos a dar clases. ¿Sí? Fui catedrático durante 25 años ahí en la escuela y llegué a ser el presidente del patronato. ¿Sí? Y crecimos esa escuela. Estuvimos desarrollando, se cumplió en el 2012, cumplimos 100 años. ¿Sí? Y sacamos a la luz pública la escuela e hicimos un congreso internacional de homeopatía y estuvimos participando. O sea, esto, a nosotros no nos gustan las injusticias y mucho menos la corrupción. Y sí, nos costó ahí en la escuela porque hasta visitamos por ahí a una galera, ¿no? Pero fue porque teníamos la necesidad de no ser cómplice de lo que estaba pasando en nuestra institución. Y porque no era justo que jugaran con el proyecto de vida de los estudiantes que querían ser médicos. Y entonces tenemos ese gusanito de que no nos gustan las injusticias. Bien, bueno, pues vamos a pasar de manera directa con Andrés. Ahora sí, tu siguiente pregunta, participación para... sí, rápidamente quiero hacer referencia a un programa, una entrevista que también te realizaron y pues tú jugabas o no sé si era por chacoteo o tienes datos precisos, no si es que alguien que está compitiendo aquí votó en relación a la reforma, ¿no? A favor de la reforma y que pues estaba dentro de los moches. ¿Tienes datos sobre eso? O sea, ¿serías capaz de demostrarlo sin entrar con él? Mira, yo le creo al presidente de la República y el presidente de la República sacó las pruebas, ¿no? De que hubo moche. Bueno, pero en particular. En particular no, pero yo sí le creo al presidente. Y él demostró, sí, que incluso está en investigación, ¿no? Y creo que ya hay alguien que está en proceso, ¿no? Y en la cárcel por la cuestión de la corrupción y los moches que dieron para aprobar la reforma energética, ¿no? Ya hay, y yo sí le creo al presidente. Y hay un video donde él sale y aprueba la reforma energética, tanto Juan Carlos como Lisiana. Sí. La reforma energética. Que a todos nos ha costado, ¿eh? Mucho. A todos nos ha pegado, pero como no te imaginas. Pero lo hicieron por el amor de México. Sí, pero o sea, tú no tendrías entonces no, particular. No. Muy bien, gracias. Rafa, adelante. Sí, bueno, yo lo llegué a comentar en algún momento y puede ser que hasta me retracte porque dije claramente que usted traía su pachanga aparte con referencia a las demás elecciones y usted iba paralelo, ¿no? O diferente. Pero me retracto en ese sentido porque después fui viendo efectivamente esos movimientos que se fueron dando en otros municipios y no solo es en estos municipios, también, no solo es en los municipios del Estado de México, sino también en otros municipios de otros lugares de otros estados. En ese sentido, y usted habló de instrumento, y mi pregunta aquí también es, ¿se considera usted un instrumento? Y esto no es y esto para mí viene un tema más allá, un instrumento de la nueva reforma político-electoral que pretende hacer el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de empezar a ver esta otra circunstancia o posibilidad de manejarlo desde esta vía y desaparecer al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos. Ese es en un sentido. La otra todavía lo sigo viendo más local y lo digo así con toda humildad y con todo respeto. Si llegase usted a perder o que no le favoreciera el voto, o que usted considerara que no le favoreciera el voto, y también en este sentido, como lo maneja Alejandro de los símbolos, Alejandro Tenorio, sí, y que yo también considero que Andrés Manuel es una persona de símbolos,
¿Usted también manejaría esta figura del presidente legítimo o en su defecto, y también yéndome ahí a la cuestión de que en su momento también su hermano hizo un movimiento similar cuando en el 94 y que todos sabemos el desenlace, o haría un movimiento similar? Esas serían mis preguntas. Mira, sobre la cuestión del presidente, no, te soy honesto, no lo había tomado en cuenta en la cuestión de separar o deshacer el Instituto Nacional Electoral. Eso es no lo había pensado, te soy honesto. Yo estoy pensando más en el municipio. Sí, a mí me interesa que la gente de mi municipio tenga memoria y que pueda exigir la transparencia. O sea, no podemos permitir un gobierno que llegue y que tenga altos salarios. Necesitamos saber cuánto entra a la tesorería, que haga transparencia. Tú metes escritos y no te contestan nada, o sea, tienes que ir a buscar la ley de transparencia para que te conteste, y ni así, ¿eh? Sí, tienes que ir al amparo para que puedan darte la información, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay manera de evitar que sea transparente. Nosotros, este movimiento, te digo, es más allá, o sea, es enseñar a los jóvenes, primero, ser valientes, ¿sí? Segundo, no tener prejuicios. Tercero, exigir a las autoridades como vigilar, porque son los recursos de todos y cada uno de nosotros, que se apliquen bien, que no doblen, ¿sí?, las obras. El costo de las obras no pueden estar doblándose. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades y es inmoral, ¿sí?, viendo tanta necesidad, que doblen las obras y viendo que ese dinero te puede alcanzar para hacer otras calles. De esto no quiero, digo, yo soy un instrumento, no voy a ser un presidente legítimo, porque no. Si no ganamos, ¿sí?, si este ensayo, este procedimiento no nos da la mayoría, pues lo vamos a reconocer, porque hemos ganado, hemos peleado cuando nos quieren quitar el triunfo, pero también hemos reconocido cuando perdemos. Eso nos da la calidad moral, ¿sí? Pero también vamos a exigir que los recursos, ¿sí?, estén bien aplicados, y hay que enseñar a la gente que tiene ese derecho y que tiene que alzar, porque un pueblo es grande por su gente, no por el gobierno, sino la gente participativa, la gente que se organiza para hacer su calle cuando quiere participar, y cuando le hacen caso el ayuntamiento, el gobierno, realiza sus obras. Ellos están dispuestos, nada más hay que escucharlos. Muchas gracias. Bien, pues vamos a continuar con la segunda pregunta de Alejandro Torres Tenorio, la leo literal. Dice: podemos suponer que en su propia ambición política y que el mensaje es de protesta a su anterior grupo partidista. Sin embargo, para el pueblo de Toroyucan significa también inevitablemente un acto de denuncia. Sería importante y noble de su parte que nos clarificara de forma puntual cuál es la estructura y los intereses de Morena en lo local, hacia dónde se dirige. Eso sería, yo creo, su mayor aportación a la ciudadanía en estas circunstancias. Primero, quiero decir que no hay ambición. Sí. No, porque aquí estamos por amor. Sí, el que tenga amor para hacer esto lo hace, y el que no, pues no. Aquí no tenemos una ambición vulgar, ¿no? Nosotros queremos que la gente viva mejor, tenga mejores condiciones de vida. Y en cuestión de Morena, Morena va a tener que cambiar y quitarse de la corrupción. Y si vemos corrupción, nosotros los vamos a denunciar. Es lo que podemos hacer. Pero sí darle el ejemplo al ciudadano que sí se pueden hacer las cosas y que sí tienen los derechos, pero que hay que seguirlos. Porque nadie te va a decir tienes derecho a esto. Y menos los partidos políticos. Sino hay que enseñarles y exigir que tienen sus derechos y que pueden denunciar corrupción. Nosotros denunciamos, está en la fiscalía, está la denuncia, porque esto no es politiquería, ahí es la denuncia, metimos la denuncia y se ratificó la denuncia. Y tienen que investigar porque hay indicios de corrupción.
lo dice el audio. Ahí le va a tocar a la autoridad, ¿sí?, investigar. Y como dicen, yo digo que son corruptos, pero tontos no son, ¿no? Y sí, yo le contestaría, yo con Morena, si no cambia, si no le entran con principios, pues vamos a tener que denunciar. Y esto no es una cuestión de ambición, yo no tengo ambición, yo no me dedico a la política. Yo doy mi consulta, soy feliz, ¿sí?, con mi profesión, me gusta mucho, me gusta ayudar a la gente, me gusta aprender de la gente, pero también si tengo conocimientos, tengo que transmitirlo, porque el conocimiento es universal, no es exclusivo. Bien, muchas gracias. Pues bueno, nos falta tiempo para analizar, continuar comentando estos temas. Sin embargo, pues tenemos que cerrar. La moneda está en el aire, mucha incertidumbre. Lo importante aquí me parece que reconozcamos o veamos que esta incertidumbre y lo que suceda en estas próximas semanas, que no quede solamente en quienes hemos invitado, en los proyectos, las propuestas que ellos tienen, sino en lo que nosotros como ciudadanos empecemos a exigir, y de entrada este espacio pues para informar, tener un voto informado, y bueno, creemos que estamos cumpliendo ese propósito. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Seguimos aquí en nuestra próxima emisión, Tribuna MQS. Buenas noches, Rafa, Andrés, Luis, gracias. Ana, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero bueno, sigue aquí presente. Y Alejandro Torres Tenorio, saludos igual en la distancia. Nos vemos, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Es MQS, donde te enteras primero.